Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. El top 5 de película. Niños, este es el señor Adolfo y su esposa, Lola. Hola. Hola. Tocáis el órgano de maravilla. Practicamos todos los días. ¡Es la ira de Dios! ¡Es la ira de Dios! Niña, solo es una tormenta. Lola, a lo que hemos venido. Niños, podéis seguir tocando. Tú no te vayas, porfi. Sí, porfi, quédate con nosotros. Podemos jugar. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 4 de junio del año 2023 y llegamos a nuestra sección del top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original, cortesía de la plataforma de Netflix, de una producción de este 2023 que en 1 hora 59 minutos de duración navega tímidamente los terrenos del terror, el misterio y el suspenso. Su título es Tin y Tina. Y un poco raros. Estos niños necesitan amor. Y nosotros también. Pues démonos amor mutuamente. Seamos unos... Tin y Tina tiene en la dirección a un realizador llamado Rubin Stein, un hombre nacido el 16 de agosto de 1982 en España, responsable en el pasado del cortometraje Baila Ahora de 2018. También hizo el cortometraje que le dio nacimiento a esta película en el año 2013 con el mismo título, Tin y Tina, y también Nero en el campo de los cortos. Esta es su ópera prima después de haber participado también en otro cortometraje llamado Pánico a una muerte ridícula en el año 2009. Y aquí una de las grandes protagonistas de esta historia, una talentosísima mujer nacida el 5 de octubre de 1996 en España. Se trata de Milena Smith, que sí, fue la famosa Ana en la película Madres Paralelas del manchego Pedro Almodóvar, donde estaba al lado de Penélope Cruz. También estuvo como Cata en 2022 en la película Libélulas, que fue ampliamente criticada, eso en 2022, y en No Matarás, donde era Mila, el largometraje del año 2020. Y complementan el reparto de este largometraje el actor Jaime Lorente, un hombre también español, nacido en 1991, el 12 de diciembre, muy famoso por ser Denver en la serie de televisión La Casa de Papel, en 41 episodios desde 2017 hasta 2021. También estuvo en La Sombra de la Ley, en Todos lo saben, de 2018, y en 42 segundos. Y aquí los actores muy pequeños, los niños que se comen la pantalla, que son baluartes en la historia que quiere contar Rubin Stein. Una de ellas es Anastasia Russo, una actriz que ya ha tenido participación en series de televisión como Historias para no dormir en 2022 y también en Las Pelotaris 1926. Y el otro es Carlos González Morollón, que aquí es de nuevo ese tipo de actores que ya, a pesar de su corta edad, tienen un trasegar importante en la televisión española, en la serie Padre no hay más que uno, donde era el pequeño Dani. El convento está muy cerca. ¿Cómo de cerca? A unos 15 kilómetros más o menos. ¿Y andando? Andando, atravesando el bosque serían 6 kilómetros, pero tardaríamos... Como de cerca, dice uno de los niños en la historia Tin y Tina, que tiene como grandes protagonistas no solo a los niños, sino a una pareja, un matrimonio, el que integran Adolfo, el rol a cargo de Jaime Lorente, un piloto que de vez en cuando, por su actividad al frente de los aviones, abandona a su esposa Lola, la abandona en el sentido de que tiene que estar en el trabajo, no es que haya sacado la ropa de la casa, ni mucho menos. Ella es una mujer que al principio de la película pues parece tenerlo todo a su favor, porque está casada con un hombre apuesto, además un piloto de aviación comercial, que es Adolfo. Pero todo cambia en el momento en que, después de un infortunado accidente, producto del destino y por supuesto del guión, termina perdiendo a lo que iba a ser su primer hijo, el nuevo integrante del matrimonio entre Adolfo y Lola. Ella queda prácticamente devastada
no concibe la vida después de esto, entra en una etapa bien preocupante de depresión, incluso ha pensado, se le ha cruzado por la cabeza terminar con sus días, pero todo cambia en el momento en que el propio Adolfo le propone por qué no adoptar, por qué no buscar a esos niños en un orfanato que han sido abandonados por sus padres naturales, por sus padres biológicos, y que ellos se hagan cargo, y que porque no es uno sino dos. Y por eso llegan a un viejo orfanato que es regentado por una madre superiora, que aquí es, podría decirse, otra villanaza de la historia, y ella le presenta a los pequeños Tin y Tina, que le dan el título a la película. Ella explica muy bien que se trata de un homenaje a San Agustín, patrono de ese orfanato, y por eso le pusieron a los niños Tin y Tina los actores Carlos González Morollón y Anastasia Russo, que tienen una particularidad, y es que son prácticamente arios, son rubios, casi que bebecos, su piel es muy blanca y su cabello extremadamente rubio. Y lo que no sabe este matrimonio es que después de llevar a Tin y Tina, que son unos angelicales hermanos, pero que han recibido una educación, podría decirse, ultracatólica, ya rayando en el fanatismo, en lo radical, pues ellos interpretan la Biblia al pie de la letra. Prácticamente toman las sagradas escrituras y empiezan a ejecutar todos los pasajes, los versículos, los diferentes testamentos, con tan mala fortuna para esta familia, pues que incluso un pobre perrito va a llevar prácticamente las peores consecuencias. Y todo cambia, ese es el otro punto de giro de la película, además de la adopción de estos pequeños Tin y Tina, en el momento en el cual, por obra y gracia del Espíritu Santo, de un milagro y también del guión, la propia Lola termina embarazada. Y lo que viene a partir de ese instante es que esto se convierte en una pesadilla, ver que estos niños atentan contra la vida de la pareja y van a ver como un usurpador, como el objeto a derrotar a ese pequeño niño que viene en camino, producto del amor entre Adolfo y Lola. ¿Vamos? ¿Que se enfría? Niños. Sí, con el paso del tiempo a la pobre Lola, ella empieza a caer en una espiral de sospecha y obsesión con los niños y esos macabros juegos religiosos. Un largometraje que además tuvo la coproducción de los Estados Unidos y Rumania y que estuvo presente en diferentes festivales del cine de terror y del cine fantástico. Esta película que... Te damos gracias, Señor, por supuesto, por este día, por nos inspira alimentos. Nuestro top 5 de la semana, ese vistazo al pasado que hacemos con base en el presente, porque aquí el agente de terror vienen siendo los niños. Y es que siempre la gran mayoría de los largometrajes los muestra, los plasma como las figuras angelicales, pero hay una buena cantidad de largometrajes y hemos escogido 5 de estas producciones donde el agente de terror son niños que prácticamente se convierten en una paradoja y pasan de ser esas figuras ingenuas y pasan a ser esos villanos de turno. Y esta película, pues, hay que abonarle eso, que los niños, la pareja conformada por Carlos González y Anastasia Russo, hacen su papel de la mejor forma. Tiene escenas ya algo recurrentes, muy parecidas a uno de nuestros lugares que vamos a estar en el conteo. El espacio geográfico, la ambientación y la dirección artística de esta película sí tienen algo que valorarle y se muestra una España algo rural y algo de décadas atrás. El papel de Milena Smith sale muy bien librado. Es una mujer que se le nota en su rostro ese agobio, ese dolor, ese terror que vive teniendo bajo su mismo techo a las personas que pueden causarle la muerte. Y aquí sí el más flojo de reparto es Jaime Lorente. Una película que seguramente, si ustedes la visualizan, van a encontrar 1 y 1000 lugares comunes, pero nos sirve para algo, para hacer este top 5 de la semana. Y tiene que ver precisamente con los niños, podríamos llamarlo diabólicos del cine. Al igual que Tin y Tina, la producción presente en la plataforma de Netflix de 2023 y de 119 minutos de duración, con el guión y la dirección de Rubén Stein. Así que vamos con nuestro lugar número 5. ¿No esperamos a papá? No, papá se levantó muy temprano para ir a trabajar. Número 5. La razón por la que convoqué a esta asamblea es que mucha gente holgazanea cuando debería trabajar. Hay muchas cosas que hacer. Hay varios niños que no saben cómo usar una letrina. Sí, un niño el otro día se hizo en los pantalones y luego se sentó. No digo el nombre porque tal vez no le ayudaría a Michael. Nunca lo creí tan grande. Eres asqueroso y repugnante. ¿Quieres que te cambie el pañal?
¡Cállense, muchachos! Ralph tiene el caracol. En la posición número 5 aparece un largometraje de 1990 que tenía la difícil tarea de versionar cinematográficamente hablando un tremendo libro, una tremenda novela que ha sido objeto de estudio por parte de sociólogos, psicólogos, psiquiatras, profesores, docentes en universidades, en colegios y que sigue dando lugar a debates, análisis por su maravilloso simbolismo y por todo lo que concentra. Y por eso digo que la película recibió fuertes críticas porque se quedó corta frente a la novela, pero pues es que eso es un debate de nunca acabar y son muy pocas, contadas con los dedos de la mano, las películas que logran equiparar o incluso superar a las novelas originales. Y estos sonidos seguramente muchos de nuestros oyentes ya los reconocieron, de 1990 y de 1 hora 30 minutos de duración, su título original Lord of the Flies, y se presentó literalmente como El Señor de las Moscas. ¿Regresar a casa? Claro que iremos, en cuanto encuentren la señal. Jack dice que no van a rescatarnos. No entendiste. La dirección de El Señor de las Moscas, o Lord of the Flies, estuvo a cargo del productor y guionista Harry Hook, nacido en 1960 en el Reino Unido, que había hecho producciones como The Kitchen Toto, un largometraje de 1987. Y 3 años más tarde hizo El Señor de las Moscas y tuvo en el elenco, en el reparto, a niños que empezaban a despuntar como grandes estrellas del cine, incluyendo a Balthazar Getty, un hombre nacido el 22 de enero de 1975 en Los Ángeles, California, que estuvo en largometrajes como Demasiado joven para morir, esa muy buena apuesta de el cine del oeste en la producción de 1990 con Emilio Esteves, y también estuvo en Cacería Voraz del año 2005. Aparecía James Batchdale, un actor nacido el 1 de mayo de 1978 en Nueva York, que estuvo, como saben, en Iron Man 3, estuvo en Guerra Mundial Z, estuvo en The Departed, en Los Infiltrados. Aparecía un famoso personaje, el famoso Piggy del Señor de las Moscas. Este rol lo interpretaba Daniel Pipoli, el californiano nacido el 11 de marzo de 1978, que estuvo en Downtown, el film de los años 90. Tony, Jack le dijo que tomó un auto y lo llevó a la autopista. Pues miente. Él no robaría un auto. No dijo que lo robó. Lo tomó prestado. Y el libro como tal fue una de las obras, la más célebre y la primera del escritor William Golding. Fue publicada en 1954, se considera como un clásico de la literatura inglesa de la posguerra. Tuvo apenas difusión el año de su publicación, pero después se convirtió en un fenómeno y, como les decía hace pocos minutos, en un objeto de análisis por parte de diferentes entidades, incluyendo instituciones universitarias. El mundo visto a través de los ojos de los niños, donde aparecen todos los rasgos de los seres humanos, lo que llaman los expertos la condición humana. Y la historia tiene que ver con la guerra, en un momento en el cual los niños de una región inglesa son evacuados en un avión, pero uno de estas aeronaves cae después de sufrir una avería y termina en el mar, cerca de una isla desierta. Los pocos supervivientes son apenas niños que llegan a esa remota isla llevando consigo al piloto, que está malherido. En tal circunstancia no tienen más remedio que organizarse si quieren sobrevivir. Pero allí, insisto, empiezan a mostrarse los liderazgos, pero también los rasgos más negativos. Al principio todo es paz y amor, pero después empiezan a descubrir los lados más oscuros de los personajes, y muchos de los análisis que se hacen tienen que ver precisamente con qué representa cada niño. Algunos representan la violencia, otros la soberbia, otros la meditación y la inteligencia, y algunos de ellos también el orgullo. ¿Quedará bien? Unas semanas antes de que comenzara la filmación, Balthazar Getty se cayó de un árbol y se rompió ambas muñecas en los brazos. El director decidió escribir que eso le había pasado en el guión y puso el brazo de su personaje Ralph en un cabestrillo durante la mitad de la película. Según se informa, el entonces joven actor tuvo dolor durante todo el rodaje, pero esto le aportó más a su personaje. Y el guión final original tenía más de 70 usos de la palabra fuck. El estudio decidió que sería cruel hacer que los niños de 12 años
censuraran en contra de los deseos de sus padres y eliminó el uso excesivo de esta palabra. Y Chris Ford estuvo en otra película ese mismo año sobre un grupo de niños que se encuentran varados en una isla llamada Exile. Y Baltasar Getty obtuvo su papel como Ralph después de ser encontrado en una clase de arte por uno de los productores. ¿Por qué clasifican nuestro top de niños diabólicos? Porque aquí varios de ellos definitivamente muestran lo peor de la condición humana. Nuestro lugar número 5 de 1990, la adaptación cinematográfica de la clásica obra de The Lord of the Flies o El Señor de las Moscas. Y asustar a los demás. Pues a mí me asusta. Está loco. Tenemos que hacer algo. Tal vez deberíamos atarlo para que no se mueva. Número 4. Henry, ven aquí. Hospitalidad, Henry. Ten. Hice 2. Para que seamos hermanos. Ay, como si uno no fuera suficiente. Está bien. Hablé con Alice esta mañana. ¿Es la terapeuta que trabaja con Wallace en el hospital? Sí, y dijo que con gusto hablaría con Mark mientras tú no estás. Es buena idea. Y con estos sonidos en el español latino llegamos a nuestra posición número 4 en este top acerca de esos niños diabólicos, niños malvados del cine, a propósito de Tiny Tina en Netflix. Y estos sonidos pertenecen a un film de 1993 de 1 hora 27 minutos de duración que navegaba los terrenos del drama y el suspenso. Una película titulada originalmente The Good Son y que en algunos países se presentó como El Ángel Malvado. Por cierto, ¿no fue ahí donde ustedes dos? ¿Ellos dos qué? Ahí pasamos tu papá y yo nuestro primer día de campo. La dirección de The Good Son o El Ángel Malvado tenía como realizadora Joseph Ruben, un hombre nacido el 10 de mayo de 1950 en Nueva York, en la Gran Manzana, responsable de Misteriosa Obsesión, una película también de terror del año 2004, pero sin lugar a dudas su más célebre film fue Sleeping with the Enemy, Durmiendo con el Enemigo, esa cinta de 1991 donde aparecía la preciosa Julia Roberts, que en el póster del largometraje estaba sumergida en una tina completamente sensual. Y aquí para este ángel malvado, modelo 1993, el gran protagonista de esta historia era nada menos y nada más que el señor Kevin. Sí, el mismo hombre de Mi Pobre Angelito, Home Alone. Y aquí a los productores pues se les ocurrió la genial idea de que si él podía ser un angelito malvado, pues que no lo podían llevar al cine de terror. 3 años después de interpretar a Kevin, hizo esta película el actor que también estuvo en Mi Primer Beso en 1991, que fue ese tipo de casos de actores que despuntaron en su infancia, pero que tuvieron una adolescencia y sobre todo una edad adulta bien difícil. Macaulay Culkin también estuvo relacionado con el consumo de drogas, estuvo inmerso en varios escándalos y lo que hubiera podido ser una carrera fructífera en el cine terminó siendo opacada por esos problemas al margen de la pantalla grande y fue más vistoso en su edad adulta en los programas de chismes y en los realities. Él nació el 26 de agosto de 1980 en la ciudad de Nueva York y aquí era el famoso Henry. Y muy pequeñito, es que esta película ellos estaban apenas siendo unos párvulos, unos infantes. El señor Elijah Wood, nacido el 28 de enero de 1981 en Cedar Rapids, en Iowa, en los Estados Unidos. Sí, el famoso Frodo de las 3 entregas del Señor de los Anillos, modelo Peter Jackson, que también estuvo como Patrick en El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Un actor que también le costó bastante desligarse de su rol de Frodo, pese a que hizo otras películas interesantes, incluyendo Yellow Jackets, una serie de televisión en 8 episodios en este 2023. Y en este reparto también aparecía el padre de las criaturas, el señor David Morse, un muy buen actor secundario. Él nació el 11 de octubre de 1953 en Massachusetts, en los Estados Unidos, que estuvo en Contacto, en Milagros Inesperados, en Guerra Mundial Z y en The Hurt Locker, la película del año 2008. ¡Ey! No tan rápido.
¿No quieres desayunar? ¿Dormiste bien? Sí, aquí está bastante asustado Mark, el rol a cargo de Elijah Wood en esta película que muestra a Henry Evans, que es un niño, a pesar de que se muestra introvertido, pero en sus estudios y en sus relaciones interpersonales, pues pareciera ser el niño modelo. Sin embargo, bajo esa apariencia cariñosa y apacible, se esconde una mente completamente retorcida y poblada de ideas malignas, el niño que no tiene ningún problema en maltratar a los animales, en tener también actitudes de pirómano, y solo otro niño podría darse cuenta de ello, y es el rol a cargo de Elijah Wood, Mark, y eso es lo que ocurre cuando precisamente este primo, tras la muerte de su madre, se traslada a vivir con sus Evans, pero allí él va a ser víctima de las pesadillas y también los propios padres se van a ver amenazados por la mente desbordada y criminal del pequeño Henry Evans. ¿Miedo a las alturas? No. Bien. Te veo arriba. Esta película, The Good Son, o El Buen Hijo, marcó una amistad entre Macaulay Culkin y Elijah Wood. Ellos se hicieron muy cercanos durante el rodaje y la producción y siguen siendo muy buenos amigos hasta el día de hoy. Jesse Bradford originalmente estaba programado o contratado para interpretar a Henry. El padre de Macaulay Culkin quería que su hijo protagonizara, diciendo que sacaría a Macaulay de esa imagen angelical que le había dejado la secuela de Home Alone. Fox dijo que está de acuerdo con esa apuesta debido a que Macaulay Culkin ya era un actor muy, muy reconocido. Y Richard y Connie son interpretados por el hermano de Macaulay Culkin, Rory Culkin, y su hermana Queen Culkin. Así que esta, podría decirse, fue una película familiar. Y el cigarrillo que Mark y Henry fuman era un tubo vacío lleno de perejil seco y hojas de lechuga. Esto ante las críticas que se hizo, porque una película pues estaba mostrando a dos niños, apenas dos infantes, fumando, y esto podría inducir al consumo de cigarrillo a una edad muy temprana y por supuesto fuera de la ley. Un largometraje de 1993, nuestra posición número 4 de Good Son, o El Buen Hijo, o El Ángel Malvado. Sube, es fácil. Número 3. Unas cortadas y contusiones ligeras. Afortunadamente nadie estaba en la tina. Podía haberse ahogado. Sí. Hola, señora Harrington. Vaya, creo que lo menos que pueden hacer es ofrecernos una compensación. ¿Pero se siente bien? Pues no será gracias a ellos. Y por su culpa se quemó mi mejor vestido. Mi esposa quiere decir, bien, que no es normal que alguien se duerma antes de almorzar. Podemos afirmar que lo que haya sido era estático, inodoro, invisible. No lo registró el radar y no era metal. No mostraron nada los contadores. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 4 de junio del año 2023, y seguimos adelante en este top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente es la producción presente en Netflix Teen y Tina, protagonizada por la gran Milena Smith, y que tiene que ver con ese tipo de producciones donde el agente de terror son unos niños, en ese tipo de películas donde se quita ese aura, esa capa de lo angelical, de lo ingenuos y de lo inofensivos que resultan siendo la gran mayoría de los niños, para en este tipo de largometrajes convertirlos en personas completamente dementes e incluso en asesinos seriales. Y con estos sonidos viajamos varias décadas atrás en el tiempo. Nos vamos a principios de los 60, más exactamente ese año 1960, con un largometraje de 1 hora 17 minutos de duración que navegaba los terrenos del terror, incluso el suspenso y el sci-fi o la ciencia ficción, con un film en blanco y negro titulado originalmente Village of the Damned, y que se presentó como El Pueblo de los Malditos. Tendré que pedir de nuevo encurtidos si continúo así. Sí, últimamente me he aficionado mucho a ellos. El total es 17 chelines, 6 peniques. ¿Se lo cargo a su cuenta? Sí, por favor. Chelines y peniques. Además, lo interesante de estas películas es que resultan teniendo ese doblaje que se hacía en el español latino, pero con las voces clásicas, especialmente que se presentaban en los cines, en los teatros, en los 70, en los 80, y también que se presentaban en los canales públicos de la televisión de esas mismas décadas. Y la dirección de Village of the Damned, o El Pueblo de los
los Malditos corrió a cargo de Paul Rilla, un hombre nacido el 16 de marzo de 1920 en Berlín, en Alemania, y que murió el 19 de octubre de 2005 en Francia, en los Alpes, director de The Scam de 1957 y también de Marilyn, una película en el campo del musical y del romance de 1953. Y este hombre, como particularidad, dirigió la película de 1960 y participó en el guión, o su guión fue tomado para el remake o la nueva versión de la película de la misma de 1995. Hay algo sin duda que te hace ser muy feliz. Ahora, Gordon, quiero que te sientes. Y tremendo actor el que aparecía en esta cinta, El pueblo de los malditos, nada menos y nada más que el legendario George Sander, un hombre nacido en 1906 en San Petersburgo, antiguo imperio ruso, el 3 de julio de 1906, y que estuvo en películas como La malvada de 1950, esa maravillosa Rebeca de 1940 del gran maestro Alfred Hitchcock, y también en una de las versiones del retrato de Dorian Gray, la de 1945. Y lo acompañaba Barbara Shelley, una actriz londinense nacida en 1932, el 13 de febrero, que estuvo en Los Vengadores de Avengers, la serie de televisión, donde era nada menos y nada más que Dinos en 2 episodios entre 1961 y 1967, y también estuvo en Oil Strike North. Gracias, tesoro. Has completado mi felicidad. Y la Metro Golden Mayer nos llevó a esta película muy serie B, que mezclaba terror y extraterrestres y que mostraba que inexplicablemente los habitantes de un apacible y alejado pueblo de las concentraciones urbanas pierden el conocimiento durante un par de horas. Poco después se produce otro extraño e inquietante fenómeno que parece estar relacionado con ese desmayo. Muchas mujeres del pueblo descubren que terminan siendo embarazadas y agentes del gobierno empiezan a supervisar estos embarazos para investigar si existe una relación con elementos del espacio exterior. Cuando las madres dan a luz, resulta que curiosamente todos los recién nacidos son albinos y tienen unos intensos ojos azules, además de una increíble inteligencia, pero a medida que crecen muestran una conducta sobrenatural como inhumana y también muy peligrosos, donde empiezan a aparecer y a perder la vida varias de las personas cercanas a estos niños, que muy similar a su fisonomía parecen a esos niños del Brasil, la película de Gregory Peck que tenía que ver con el nazismo. Se pueden tomar fotografías con esta luz. Jan, mírame. Cuando aprenda a manejarla voy a montar un estudio. Jan, vuélvete hacia acá. Una de las cosas más importantes y que son más visibles y más reconocibles en esta película, Village of the Damned, o El pueblo de los malditos, la de 1960, era ese efecto misterioso a los ojos brillantes de los niños, y este se creó al superponer una imagen negativa de los ojos sobre las pupilas cuando ellos usaban sus poderes. La versión británica de la película no contenía estos efectos ópticos, y la versión americana sí, por eso llamó más la atención, precisamente por ese trucaje que hizo a estos niños más malvados en pantalla. Está basada en la novela de John Wyndham, The Midwich Cuckoos. El título se refiere al hecho de que cuando las aves ponen huevos, los depositan en los nidos de otras aves desprevenidas, que luego crían a los polluelos como si fueran propios. Para grabar la naturaleza de este proceso, los polluelos de esta ave a menudo matan a sus compañeros de nido en competencia por la comida y la atención de sus padres. Y cuando los militares en una escena estaban probando Midwich para detectar radiación, después de que todos se despiertan, hay un letrero en el fondo que dice: cuidado con los niños. Otro letrero de cuidado con los niños aparece hacia el comienzo de la escena de un accidente automovilístico donde pierde la vida uno de las tantas víctimas que tiene esta producción. Nuestro lugar número 3, la cinta ya de culto del Reino Unido, Village of the Damned, o El pueblo de los malditos. Tener un bebé. No puedo creerlo. Eso no es un acto de fe, vicario, sino un hecho evidente. Y aún hay algo más. Todo esto parece haber comenzado hace 2 meses, cuando Wilwich quedó incomunicada del resto del mundo. Número 2. Pongan atención. Un sueño vino a mí en la noche, y el Señor me mostró todo eso. ¡Alabad a Dios! ¡Alabad al Señor! El tiempo de tribulación ha llegado.
Una prueba está a la mano. La prueba final. ¿Qué es lo que ha ordenado el Señor? En el sueño, el Señor vino a mí. Él era una imagen. Era Él el que camina detrás de los surcos. Y caí sobre las rodillas aterrado y escondí mis ojos antes que la fiereza de su cara me atacara a muerte. Y Él me dijo todo lo que ha ocurrido desde entonces. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 4 de junio del año 2023 y seguimos adelante en este top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente que nos inspira una producción disponible en el streaming en las plataformas en Netflix. La película española de terror titulada Tin y Tina, un largometraje dirigido por Rubin Stein con el gran protagónico de Milena Smith, de Jaime Lorente y de los pequeños Carlos González y Anastasia Russo, y tiene que ver con una mujer que infortunadamente, trágicamente, pierde una criatura que venía en camino para alegrar a su matrimonio y que después de este infortunado suceso los médicos le dicen que no va a poder volver a quedar embarazada. Ella, en comunión con su esposo, terminan adoptando un par de pequeños de un orfanato, pero estos niños son ultra radicales en la práctica de las sagradas escrituras de la Biblia y empiezan a perturbar la tranquilidad de la familia, incluso amenazar de muerte no solo a la pareja, sino también a un niño que, en una especie de milagro, viene en camino. Y por eso nuestro top 5 de la semana, el que nos inspira la película Tin y Tina, tiene que ver con algo que resulta siendo paradójico, y es que los niños por lo general representan la ingenuidad, la felicidad, la inocencia, pero en este tipo de largometrajes que estamos recordando se convierten en los agentes de terror y son prácticamente los grandes villanos de la historia, personajes diabólicos como estos pequeños Tin y Tina. Y con estos sonidos viajamos en el tiempo a una década maravillosa, a los años 80, más exactamente a 1984, con un largometraje de 93 minutos de duración que navegaba los terrenos del terror y el suspenso. La película Children of the Corn se presentó literalmente en Hispanoamérica como Los Niños del Maíz, aunque en algunos países, incluyendo España, fueron Los Niños Diabólicos. Qué lugar más solitario. ¿Nadie les avisaría que íbamos a venir? Ahí sí, nadie les dijo que iban a venir y entonces el pueblo parece desierto. ¿Y de dónde nace esta historia? De la brillante mente de un hombre que ha sido versionado especialmente en el cine y en el teatro y que sus libros se venden, es uno de los hombres más prolíficos a la hora de escribir sus historias y también poseedor de varios bestsellers, incluyendo Carrie, incluyendo Misery, incluyendo The Shining o El Resplandor, incluyendo It, que ha sido versionada tanto en serie de televisión como recientemente en un par de entregas en el cine, Pet Sematary o El Cementerio de Mascotas, y también hizo una historia estremecedora y una de las mejores películas, Shawshank Redemption o Cadena Perpetua o Sueños de Fuga. Sí, no puede ser otro. El hombre, nacido el 21 de septiembre de 1947, ya tiene 75 años de edad en Portland, Maine, en los Estados Unidos. Es una completa celebridad, da conferencias, da muchos consejos a noveles, escritores y pues ya se ha ganado su lugar en la historia. Stephen Edwin King, más conocido para sus amigos como Stephen King y por su seudónimo de Richard Bachman, un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio y ciencia ficción, también literatura fantástica, que dejó para la posteridad sus famosos Niños del Maíz o Children of the Corn. Una rata. Sí, solo una rata ordinaria de cafetería. Sí, en una cafetería una rata se está devorando una mazorca en un plato y luce bastante descuidada esta cafetería. La dirección de Los Niños del Maíz, modelo 1984, estuvo a cargo del productor y guionista Fritz Kirch, un hombre nacido el 23 de julio de 1951 en Texas,
en el estado de la Estrella Solitaria en los Estados Unidos, responsable de Surveillance, la producción del año 2006, y también Territorio Rebelde, un largometraje de 1985. Hizo Into the Sun en 1991. Y los grandes protagonistas de esta historia, un actor muy célebre, estuvo en Grey's Anatomy en 56 episodios, en New Amsterdam, en American Odyssey. Se trata del actor Peter Horton, nacido en Washington. Y la otra protagonista de esta historia, una mujer muy célebre en los 80, en los 90, recientemente pues trató de reverdecer laureles con ese adefesio de Terminator Dark Fate o Destino Oculto en 2019. Sí, muchos sabrán que es la famosa Sarah Connor, la mujer que perseguía al exterminador en 1984, que después se alió con otro exterminador en 1991 y que también fue Rachel en El Pico de Dante de 1997. Una puerta se abrió y se cerró. Yo no vi nada. Hay que ir a ver. ¿Por qué? Creí que ya nos íbamos. Y ya pasando a la historia que nos presentó Children of the Corn, o Los Niños del Maíz, o Los Chicos del Maíz, la película de Fritz Kirch. Aquí una pareja que está de viaje, la que conforman Burt y Vicky, el rol a cargo de Linda Hamilton, llegan a un apartado pueblo en Nebraska, un lugar donde no hay adultos. Ellos empiezan a hurgar por todo lado y lo único que ven son niños y adolescentes. ¿Hay alguien? Ellos empiezan a sospechar lo peor, pero si se van, entonces no hay película. Por eso se quedan incluso a ver una rata ahí comiéndose un pedazo de mazorca. El terror se apodera de la pareja cuando descubre que la causa de esta extraña situación son unos niños que forman una fanática comunidad religiosa, como escuchábamos ahí a fondo en el español latino. El niño, el peor de todos, con un crucifijo hecho con semillas de maíz, pues rinde culto a una extraña deidad en los campos donde se siembra este maíz. Y cuando llegan a los 18 años, ellos tienen que ser sacrificados y sus lugares son ocupados por los niños que siguen naciendo. Esta es la primera adaptación al cine del relato de Stephen King, Los Niños del Maíz. Grosero. Voy a ver allá atrás. Y dentro de esos famosos easter eggs o códigos ahí escondidos para los fanáticos dentro de las películas, aparece una en el tablero del auto de Burt y Vicky, donde llegan a ese pueblo en Nebraska y aparece una copia de Night Shift. Esa fue la colección de cuentos publicada por Stephen King, donde apareció originalmente Children of the Corn. Y cuando un fanático le preguntó cómo se creó el efecto para la madriguera, el que camina detrás de las filas, el artista de efectos especiales Wayne Bickham, reveló que se logró gracias a un dispositivo especial llamado Tortuga, un cubo en una carretilla volteado boca abajo con ruedas adicionales. El dispositivo se colocó en rieles en una zanja y se conectó a un sistema de poleas conectado a un tractor y luego se cubrió con una lona con una capa de suciedad en la parte superior. El tractor tiraba hacia adelante y la tortuga se movía debajo de la lona creando un montículo de tierra que viajaba de un punto a otro. La trinchera terminaba en una colina afilada, dando la ilusión de que la criatura debajo se estaba sumergiendo más profundamente en el suelo. Gran trucaje. El cine de la vieja escuela, nada de CGI o de pantallas verdes. Y aunque el maíz real se utilizó durante la mayor parte de la filmación, el maíz de poliuretano tuvo que ser utilizado para las secuencias de acción más difíciles. Y aunque supuestamente Isaac es un adolescente, el actor John Franklin tenía 24 años en el momento de la filmación. Parece esas selecciones sub-20 que le meten los embuchados que tienen mayor edad. Estos sonidos en el español latino pertenecen a nuestra posición número 2, un clásico de las obras de Stephen King, llevada al cine, Children of the Corn o Los Niños del Maíz de 1984. No tengas miedo, no quisimos asustarte. Hola, ¿cómo te llamas? Sara. Sara es un bonito nombre. Él es Burt y yo soy Vicky. ¿Estás aquí sola, Sara? Número 1. ¿No nota usted algo extraño? No, nada. Al principio creí que era una simple mancha de la película, una extraña coincidencia. Pero volvió a ocurrir. Asombroso, ¿no le parece? Mire esta otra. La tomé el día del partido de fútbol. Lo mismo. Aquí está más pronunciada y se alarga hasta tocar su cuerpo.
Y con el doblaje original de los años 70 llegamos a nuestra posición número 1 y él solo. Él tenía que ocupar la primera posición y pasarán muchos años, muchas décadas para que sea desbancado cuando se hagan tops, listados acerca de los niños diabólicos, los niños malvados del cine. Y seguramente ya muchos de nuestros oyentes han reconocido estos sonidos en el español latino con tremenda producción, clasicazo. Esto sí es terror del bueno, una cinta de 1 hora 51 minutos de duración que en ese tiempo maneja con propiedad el terror, el misterio relacionado con temas bíblicos, con la destrucción del mundo y con el mismísimo demonio, con el diablo. Su título original, The Omen, simplemente La Profecía. ¿De un campo de concentración? Eso pensé, pero no. La biopsia reveló que era de nacimiento. Y vea lo que hallé. Sí, la famosa marca en la cabeza del anticristo. En este film dirigido por el maestrazo, el gran Richard Donner, un hombre nacido el 24 de abril de 1930 en el Bronx, en Nueva York, y que murió en 2021. Tremendo realizador. Hizo Lethal Weapon, Arma Mortal. Hizo también las versiones de Superman, la de 1978 y la secuela que también tiene la versión del director de Richard Donner, Cut, en el año 2006. Hizo El Hechizo de Águila en 1985, esa maravillosa película llamada Lady Hawk, donde aparecía Matthew Broderick y la preciosa Michelle Pfeiffer. También estaba Rutger Hauer en otro de los grandes largometrajes del maestro Richard Donner. Y aquí los grandes protagonistas de esta historia, una leyenda del cine, uno de los mejores actores en toda la historia. Nacido en 1916, el 5 de abril en California, en los Estados Unidos, y que murió en 2003. Su Majestad Gregory Peck, sí, el famoso Atticus Finch, el mejor abogado en la historia del cine, en esa película en blanco y negro, To Kill a Mockingbird, o Matar a un Ruiseñor. Fue el famoso Joe Bradley de la maravillosa y sensacional película Roman Holiday, o Vacaciones en Roma, la princesa que quería vivir, en 1953, esa mítica película donde esa pareja montaba en Vespa en la sensacional ciudad de Roma. Hizo nada menos y nada más que el Dr. Mengele, y lo nombraba en este mismo programa, la película Los Niños del Brasil en 1978, y también otra de sus grandes producciones fue Spellbound, o Cuéntame tu vida, la película de 1945, y aquí era el señor Robert Thorne. ¿Significa algo para usted esa fecha? Sí. Entonces se recordará esto también. Y coprotagonizaba esta cinta de Omen o La Profecía Lee Remick, nacida en 1935 en Massachusetts, que falleció en 1991. Estuvo nada menos y nada más que con Otto Preminger en Anatomy of a Murder, o Anatomía de un asesinato, donde era Laura, en la mítica película de 1959, y también hizo Días de Vinos y Rosas, tremenda producción, de 1962. Ese periodista acucioso, ese fotógrafo que empezó a revelar las pruebas que no se podían refutar acerca de esa entidad maligna que se cernía sobre un pequeño niño, era nada menos y nada más que el famoso Jennings. Lo interpretó el también talentosísimo actor David Warner, que hizo punto aparte en el cine de terror. Él nació en 1941 en Manchester, el 29 de julio, y que murió recientemente en 2022. Estuvo en Star Trek, estuvo en Titanic, donde era el famoso detective Spicer Lovejoy, también en La Boca del Terror, en Tron, donde era Ed Dillinger, y aquí en la película de Caracol Radio lo recordamos a través de un top 10 a David Warner. Y ese niño, sí, la criatura, el mismísimo demonio, Damián, que con su mirada metía miedo, era el famoso actor Harvey Stephens, nacido el 12 de noviembre de 1970 en el Reino Unido, que si bien hizo papeles en Gauguin the Savage y en Hollywood Treasure, siempre quedó marcado como Damián en La Profecía, aunque en el remake, en la nueva versión que se hizo en 2006, apareció ahí en un cameo como un reportero gráfico. Vamos a virar ahora, con cuidado. Qué bien. ¿Dónde está Damián? Hablé con la señora Horton. Ella lo está cuidando. Señora Horton. Señora Horton. Qué diferencia cuando uno encuentra estas películas en el doblaje de esa época. Trae
buenos recuerdos, buenas memorias, aunque esta producción prácticamente perturbó la mente de muchos niños y adolescentes de esa época, en los cuales me incluyo. Y Richard Donner, en esta cinta de 111 minutos de duración, con el guión de David Seltzer, nos llevó la historia de Cathy Thorne, que da a luz a un bebé muerto. Su esposo Robert le oculta la verdad y decide, en una maniobra poco ética, sustituir a su hijo por un niño huérfano, ignorando que tiene un origen satánico. El horror empieza cuando el niño llega a su quinto cumpleaños, el famoso Damián, e inesperadamente, sorpresivamente, estremecedoramente, su niñera se suicida en esa clásica escena donde están en una fiesta y ella termina ahorcada en una ventana. Un sacerdote que trata de advertir a Robert del peligro que corre muere en un inesperado accidente. Y de allá en adelante, el creciente número de muertes hace que Robert por fin se dé cuenta de que el niño, especialmente después de esa conversación con Jennings, con ese reportero gráfico, ha tomado la forma del anticristo, el enviado del propio diablo, de Satanás, para instaurar un infierno en la tierra. Y por eso él decide que hay que eliminarlo para impedir que se cumpla esa terrible profecía. Por eso de Omen, o la profecía. Vamos. ¿Estás seguro de que es aquí? No parece el hospital que conozco. ¿Es la dirección correcta? Ci fu un incendio anni fa. Harvey Stephens, que fue el que interpretó a Damián, fue elegido en gran medida para este papel por la forma en que atacó a Richard Donner durante las audiciones. Donner pidió a todos los niños pequeños que vinieran hacia él como si estuvieran atacando a Catherine. Durante la escena de la boda en la iglesia, Stephens gritó y arañaba la cara de Donner y lo pateó en la ingle durante su acto. Donner le quitó el niño, ordenó que el cabello rubio del niño se tiñera de negro y lo eligió como Damián. El mayor problema de rodar con ese perro, que también resulta un personaje importante en la historia, bien atemorizante, que era la mascota de la señora Baylock, era que el animal no se parecía en nada a la criatura que se suponía que debía retratar. Quería lamer y jugar con sus compañeros de reparto en lugar de amenazarlos. A pesar de que en la película luce bien intimidante, el perro era de lo más querido. Y Jerry Goldsmith no quería asistir a los premios de la Academia ese año, ya que había perdido varias veces antes y no quería pasar por la terrible experiencia de perder de nuevo. El director Richard Donner le dijo que iba a ganar sin lugar a dudas. Goldsmith estuvo tan nervioso durante toda la ceremonia que dijo que estaba fumando 2 cigarrillos a la vez. Fue el único Oscar de el maestro Jerry Goldsmith en toda su carrera. Y una de las razones por las que Gregory Peck aceptó el papel de padre torturado en conflicto con la culpa fue porque no había estado presente cuando su hijo Jonathan se suicidó en 1975, razón por la cual su actuación resultó siendo tan convincente para hacer de esta película un clásico instantáneo. Y alrededor de los 51 minutos, esto para los geeks, para los que buscan ahí entre líneas, cuando la pecera cae al suelo, se usaron sardinas muertas pintadas de naranja en lugar de peces de colores reales, ya que el director Richard Donner se negó a matar peces de colores por el bien de que las instituciones en pro de los animales no atacaran a la película. Un clasicazo. Este sí es terror del bueno, ese terror que se mete en la psiquis y que habla de aspectos que tienen que ver con la religión. En mi concepto es el terror que en realidad asusta, no ese terror del cine gore, de los asesinos slasher, que muchas veces da más risa que otro tipo de cosas. Este sí, insisto, se mete en la mente del espectador. Clasicazo, si no lo han visto, desen una oportunidad. Se trata de The Omen, la profecía, la obra maestra del célebre Richard Donner de 1976. ¿Qué le dijo? Yo no soy un testigo cualquiera, yo descubrí al niño. Y yo debo acabar con su vida. Con estos cuchillos. Eso es lo que me pide. Que mate a un niño. Ese no es ningún niño. ¿Quién lo asegura? Puede ser un error. Tiene que serlo. Disfrutan de película el tráiler. Y ya vamos llegando al final de esta emisión de Película de Caracol Radio, hoy domingo 4 de junio del año 2023, y llegamos a nuestra sección del tráiler de la semana, y les queremos presentar uno en el español latino de una película que ya pronto verá la luz en las salas de cine el próximo jueves 15 de este mes, en junio de 2023. La tan esperada película de origen o en solitario de el famoso Flash. The Flash, con la dirección de Andy Muschietti, con el gran protagónico del polémico, pero que aquí puede resarcirse un poco gracias a su tremenda actuación, interpretando 2 papeles, Ezra Miller.
acompañado de Kiersey Clemons, también de Ben Affleck y de, ay Dios mío, de la sensacional, maravillosa, impresionante, sublime, ay Dios, Sasha Calle. Ay Dios, es que ella le aporta tanto a esta película de Flash. Ella, su rol es Supergirl, también aparece en un segmento el Batman de Ben Affleck, el Batman de Michael Keaton, de vuelta el general Zod, interpretado por Michael Shannon, en esta producción que, de una, les digo, vale muchísimo la pena, y no es porque yo sea de filiación de DC Comics, ni mucho menos. Bueno, también está Maribel Verdú y Ron Livingston interpretando a los padres del famoso Barry Allen. Pero la película tiene todo, y sí, resultó siendo muy similar en su desarrollo a gran parte de la historia del relato de la sensacional The Flashpoint Paradox, la paradoja del tiempo, la cinta animada de Warner Bros. Y de DC Comics. Así que ya pronto terminará la espera, ya las boletas están en preventa, pero vale cada segundo, cada minuto de las 2 horas 24 minutos de duración que tiene The Flash modelo 2023. Y aquí en De Película de Caracol Radio los dejamos con su tráiler en el español latino de The Flash. Ay, Sasha Calle, Dios mío, qué Supergirl. Perdí a mis padres. Ese dolor me hizo ser quien soy. Me pasé la vida intentando corregir los errores del pasado. Como si combatir al crimen pudiera devolverme a mis padres. Tú lo lograste. No puedo imaginar por lo que pasaste. Te quiero, bonito. Perdiste a tus 2 padres el mismo día. ¡Barry! ¡Llama a emergencias! ¡Ya! Retrocedí en el tiempo para salvar a mis padres. Pero en lugar de eso, destruí el universo por completo. Si cambias el pasado, este mundo debe morir. Cambias el futuro. ¿Sabes lo que representa este símbolo? Esperanza, ¿no? Te ayudaré a pelear contra Zod. ¿Quieres volverte loco? Volvámonos locos. Debo revertir lo que hice. Barry, nuestras cicatrices nos hacen ser quien somos. No deberíamos volver para curarlas. Que tu tragedia no te defina. ¿Qué fue lo que hiciste? Hagamos lo que hagamos, no lograremos arreglarlo. ¡No! ¡Nadie morirá! ¿Tienen listos sus paracaídas? ¿Dónde está el tuyo?